Vamos a dar inicio a nuestra tercera edición del Marco Money Webinar. Gracias a todas las personas que nos están acompañando. Ahorita vamos a arrancar y bueno, que las personas que faltan por conectarse se vayan conectando sobre la marcha. Como les comentaba, bueno, ya se acerca el cierre del año y bueno, la intención de este evento es no solamente cerrar el año con broche de oro, como quien dice, sino asegurarnos de iniciar 2023 con buen pie. Entonces, ¿cómo ahorrar en impuestos antes de finalizar este 2022? ¿No? Este es un webinar que viene de ustedes gracias a SmartKeep, a la gente del Despacho Network. Saludos por allá, mi gente del despacho. Y bueno, vamos a darle inicio, ¿no? ¿De qué vamos a estar más o menos hablando en la actividad de hoy? Bueno, primero las personas que son nuevas y nos están acompañando, están iniciándose hoy en la comunidad, vamos a hablarles un poco de qué va Marco Money y mi empresa SmartKeep. Luego vamos a darle una idea un poco general de cuáles son los impuestos dentro de los Estados Unidos y los tipos de impuestos más comunes. Luego vamos a entrar a la parte de las deducciones y write-offs, de todo lo que tiene que ver con impuestos sobre la renta, ingresos no gravables y finalmente vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿ok? Entonces, ¿de qué va SmartKeep y Marco Money? Bueno, SmartKeep es la empresa en la que yo soy CEO y fundador. Nosotros ya hemos trabajado con más de 150 clientes, más de 200 empresas, más de 10 estados dentro de los Estados Unidos. Ya. Ahora sí, disculpen que estábamos un problemita técnico, estaba mostrándoles la pantalla. Ok, que no era, ¿no? Seguimos, ¿cuáles son nuestros servicios? Bueno, nosotros en SmartKeep nos encargamos de todo el proceso de negocios, de back office, de finanzas para empresas norteamericanas, desde lo que tiene que ver con formación de negocios hasta declaraciones de impuestos. ¿Qué existe entre medio? Bueno, nuestros servicios de constitución, cualquier estado de los Estados Unidos, precontabilidad, software y tecnología, todo lo que tiene que ver con implementación de herramientas tecnológicas para que hagan sus procesos de finanzas más eficientes, y todo lo relacionado a controles internos y compliance, obviamente todo lo que es contabilidad, servicios administrativos, reportes financieros e incluso asumimos roles de finanzas como CFO, roles estratégicos de planificación, flujo de caja, análisis financiero y proyecciones. Básicamente todo lo que tiene que ver con la parte financiera de un negocio, ¿no? Marco Money, bueno, Marco Money es la marca la que gira este espacio. Nosotros en Marco Money generamos contenido para dueños de negocios y emprendedores, donde los ayudamos a comprender sus finanzas, identificar oportunidades de negocios, construir sus modelos de negocios y, bueno, cosechar los frutos de estos negocios en los que emprendan, ¿no? Esto es una dinámica un poco más informativa, un poco más educativa, donde van a tener acceso a guías y también acompañamiento uno a uno, si así lo desean. Entonces, bueno, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde tienen el contenido disponible, todos nuestros puntos de contacto, tanto para SmartKeep como para Marco Money, en nuestras asesorías uno a uno, ¿no? Entonces, arrancamos, ¿no? ¿Qué son los impuestos? Sí quería darle una idea general porque, bueno, me gusta partir del supuesto de que, y es un dicho que tenemos nosotros en SmartKeep, si hay dos cosas de las que podemos estar seguros en nuestra vida, es que nos vamos a morir y que vamos a tener que pagar impuestos, ¿no? Esas son dos cosas inevitables, ¿no? Y bueno, es un hecho que millones de personas y empresas pagan mucho más en impuestos por no aprovechar sus deducciones. Es un aproximado, creo que son 4 millones de personas y 2 millones de empresas que al año sobrepagan o pagan de más en sus impuestos por no saber cuáles son las ventajas, cuáles son las deducciones y entender qué es de lo que se pueden aprovechar. Obviamente es parte clave del proceso asesorarte con profesionales, sobre todo en este tipo
de temáticas en las que todo lo relacionado con impuestos y finanzas, pues es muy raro que en los sistemas educativos tradicionales se le enseñe a las personas, ¿no? Es bastante peculiar cómo a pesar de que todos nos relacionamos con temas de impuestos a lo largo de nuestra vida, en ningún lado nos lo enseña. Claro, obviamente si tienes algún tipo de preparación en partes en temas de negocios o en temas financieros, pues se te enseña algo en lo que tiene que ver con educación superior, pero en todo lo que es, vamos a decir, educación media o educación básica, no se incluye nada que tenga que ver con finanzas y mucho menos algo que tenga que ver con impuestos. Yo le pongo ahí, bueno, 1 más 1 igual a 3. Sí, esos son muchos de los conceptos y de las cuentas que si tú tienes la información, manejas la información adecuada, entiendes cuáles son las metodologías y las herramientas, efectivamente 1 más 1 puede ser igual a 3, no son operaciones algebraicas básicas, hay códigos de impuestos, hay mucho... hay un background y un mundo detrás de esto donde profesionales como nosotros, en empresas como SmartCube, nosotros dedicamos nuestra vida a todo lo que tiene que ver con finanzas y con impuestos. Y bueno, siempre partimos de que los dueños de negocios, bueno, ellos se especializan en operar sus negocios. Son muy pocos las personas que dirigen, gerentes, a no ser que sean empresas ya más estructuradas con dirección de finanzas que tengan conocimiento mucho más específico con el mundo de las finanzas, ¿no? Yo acá les hice un pequeño resumen, ¿no? De cómo, cuáles son los tipos de impuestos más comunes y les voy a explicar cómo funcionan, ¿no? Sobre todo cuando vienen las temporadas de impuestos, siempre es bueno entender, así sea de una manera un poco más general, la manera en la que están estructurados. Nos pasa con muchísima frecuencia que nuestros clientes no solamente confunden las fechas límites, que ya de por sí son un poco enredadas, o los deadlines, sino que confunden los tipos de impuestos, ¿no? Obviamente en el webinar de hoy nos vamos a estar enfocando en el impuesto sobre la renta, pero les voy a explicar un poco cómo funcionan cada uno, ¿no? El primer tipo de impuestos, vamos a decir, como que más común o más frecuente, es el impuesto a las ventas o el sales tax. Esto es un impuesto en donde es un impuesto que recae sobre el consumidor final, pero muchas veces las empresas son los agentes de retención encargados de cobrarle este impuesto al consumidor final o a su cliente final y luego entregarlo al Estado, ¿no? Esto es un impuesto que normalmente ocurre con frecuencia mensual, trimestral o anual. ¿De qué depende el tipo de frecuencia? Siempre depende, normalmente depende del volumen de ventas que tengan estas empresas. Si empresas con un volumen de ventas bajo, vamos a decir que las regulaciones estatales, porque esto es un impuesto de tipo estatal o ocurre a nivel de estado o a nivel de condado, normalmente las regulaciones estatales no les interesa que reportes con tanta frecuencia si tienes un volumen de ventas bajo. Si eres una empresa que tiene cierto volumen de ventas, puede ser a partir de las decenas de miles de dólares, normalmente te toca reportar con frecuencia mensual, ¿no? Entonces esto es dinero que tú le cobras a tus clientes y que normalmente los 15 días luego de que termine el mes tienes la obligación de reportarlo y entregarlo a las entidades regulatorias. Nosotros en SmartCube apoyamos a nuestros clientes con todo este proceso, tanto a nivel, nos aseguramos de que este proceso sea lo más automatizable posible, porque aumenta en complejidad, vamos a decir, negocios de comercio electrónico, que quizás despachan en distintos estados, despachan en distintos condados, a veces tienen centros de distribución en múltiples estados, pues esto puede ir creciendo en volumen y volverse una operación bastante compleja que, como les digo, no solamente tiene temas de complejidad, sino que hay sanciones bastante fuertes. Las sanciones van entre el 3 y el 5% de los impuestos que dejes de pagar y se acumulan diariamente. O sea, cada día en que tú retrasas el pago del impuesto a las ventas, son días que estás acumulando multas y penalidades, ¿no? ¿Cuál es la base de este tipo de impuestos? Pues la base de este tipo de impuestos son tus ventas brutas, ¿no? Ventas brutas, dependiendo de la regulación local, ¿no? Pueden variar en el condado o en el estado, pueden variar estas tasas, pero podemos decir que son tasas que están alrededor de un 5% en promedio. ¿En qué radica? Si debo, muchos clientes nos preguntan, Marco, ¿cómo sé a qué regulación tengo yo que responder? Normalmente es un estado en donde tú estés registrado, donde estés despachando y siempre se toma en cuenta la dirección de envío, sobre todo en los negocios electrónicos.
Obviamente es bastante directo si es una operación brick and mortar o como en español esto es como una operación física, ¿no? Vamos a decir que tú tienes una tienda física en donde obviamente tu cliente va, te paga y le entregas dentro de la misma tienda física. Todo eso ocurre dentro del mismo estado y condado en el que tú estás operando, pero normalmente cuando hay operaciones que relacionan envíos es donde se involucran distintas regulaciones, en donde dependiendo de si tienes centros de distribución, pues debes estar registrado y puedes estar declarando y pagando impuestos a las ventas en distintos estados y en distintos condados. Entonces, muchísima atención con entender no solamente dónde estás registrado, sino en dónde le estás despachando a tus clientes. De esto puede depender los distintos, vamos a decir, estados o condados, toda la regulación y, vamos a decir, como que la envergadura geográfica en la que debes estar reportando y pagando, ¿no? El siguiente tipo de impuestos más común son los impuestos de payroll o de nómina o de empleados, ¿no? Esto normalmente ocurren de manera trimestral y anual, a pesar de que a tus clientes, a tus empleados le puedes estar pagando semanalmente, y esto es un impuesto de tipo federal y local. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que hay todo lo que se llaman los FICA taxes, que son todos los impuestos laborales. Una gran parte ocurre con el IRS, que es la regulación federal, y normalmente, dependiendo del estado, el estado tiene ciertos niveles de retención, puede ser retenciones por desempleo, pueden ser retenciones por impuestos sobre la renta. Entonces puedes estar reportando y pagando en múltiples niveles. A nosotros nos gusta mucho trabajar con herramientas tecnológicas que automatizan este proceso. Suena un poco más complejo de lo que es utilizando con este tipo de herramientas, pero sin duda si tienes que manejar este proceso de manera manual es bastante tedioso y se presta a equivocaciones. Son distintos formularios que tienes que estar llenando, que tienes que estar enviando a distintos niveles regulatorios y a los que tienes que estar enviando cheques también. Entonces a nosotros nos gusta automatizarlo con plataformas como Gusto o como ADP Payroll. Nosotros hacíamos todo y el software se encarga de hacer los pagos y las retenciones. Simplemente se monitorean los pagos de empleados y listo, ¿no? La base y la tasa es el sueldo bruto de estas personas. Es importante que tus empleados llenen correctamente los formularios como la W4, que esto es lo que dicta cuánto van a ser los porcentajes de retención y a qué niveles. Y bueno, la peculiaridad de los impuestos laborales, sobre todo en la parte de FICA, que es Social Security, Medicare y Unemployment, es un total del 15.3%. Y se divide, ¿no? 50% lo paga el empleador, 50% lo pagan los empleados. Entonces, esa es más o menos la dinámica de los payroll taxes o los impuestos de nómina o de empleado. Y finalmente, que es el que más nos interesa para el webinar de hoy, es el income tax o el impuesto sobre la renta, ¿no? Esto ocurre en frecuencia anual, una vez se cierran el periodo fiscal, normalmente del 1 de enero al 31 de diciembre, se realiza, se empieza a trabajar, no se abre el tax season y se empieza a trabajar en la declaración de income tax. ¿Okay? El income tax ocurre sin falta a nivel federal. Ustedes al momento en el que tramitan su EIN en el caso de los negocios o con su ITIN o su Social Security Number, ya todo eso viene atado a lo que hay que responder en términos del IRS. Y como les comentaba, al igual en el payroll, hay ciertos niveles locales, tanto en estado como en condado, en donde puede haber declaración y pago dependiendo de dónde esté residenciada la persona o de dónde esté registrado el negocio, ¿ok? Entonces siempre es muy importante a la hora de no solamente tomar la decisión de tener una residencia física como persona, sino también a la hora de registrar tu negocio, tienes que tomar en cuenta los distintos niveles y las tasas que tiene cada estado, ¿no? Como les comentaba en los webinars anteriores, Florida no tiene impuestos sobre la renta estatal, Delaware no tiene impuestos sobre la renta estatal para las empresas que operan ahí. Entonces, siempre es bueno tomar en cuenta las tasas y los niveles de impuestos, ¿no? ¿Cuál es la base bajo la que se calcula el impuesto sobre la renta? Para las compañías es la utilidad neta
es decir, son los ingresos menos los costos, menos los gastos, mientras que para las personas son el taxable, la adjusted gross income o el taxable income, que también tiene un cálculo similar, o sea, son los ingresos brutos menos las deducciones, y eso te da el total de adjusted gross income, que es el taxable income, y las tasas varían, ¿no? Las tasas corporativas son del 21%, las tasas de self-employment o de autoempleados son del 15.3%, y los impuestos personales van del 10 al 37%, dependiendo del nivel de ingresos en el que caigas o en el bracket en el que te ubiques, ¿no? Entonces, vamos ahora a lo que era el punto central de este webinar, ¿no? ¿Cuáles son las maneras legales en las que puedes disminuir tu carga de impuestos e incluso llevarla a cero, ¿no? Como yo les explicaba, hay una fórmula dentro del cálculo que es muy importante que prestemos atención. Yo la voy a repasar acá rápidamente porque es esencial para la implementación de este tipo de estrategias, ¿no? ¿Cómo funciona el cálculo del impuesto sobre la renta? Como les comenté, siempre existe un ingreso imponible o un ingreso, un taxable income, que luego está sometido a deducciones. ¿Qué son las deducciones? Las deducciones son todos los gastos o costos que son atribuibles a una operación y que te permiten disminuir tu taxable income. ¿Ok? Luego esto, vamos a decir, luego de que lo restas, tienes lo que es el ingreso ajustado, el AGI en el caso personal, Adjusted Gross Income, o Net Income en el caso de las compañías. ¿Ok? Y luego a este ingreso ajustado es que se le aplica la tasa de impuestos que comentábamos. Y eso es lo que genera la carga fiscal, el tax liability, al que luego se le pueden aplicar ciertos créditos fiscales. ¿Ok? Y ese sería el monto total de impuesto a pagar, el tax due, ese es el monto que toca pagar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales estrategias o las maneras legales que existen para disminuir tu carga de impuestos o incluso llevarla a cero? La primera es generar ingresos y utilizar deducciones para disminuir estos ingresos gravables o imponibles. Esta es la segunda línea que yo les comento, que es la parte de las deducciones. ¿Ok? ¿Cuál es la mejor manera de disminuir tu carga tributaria? Es aprovechar absolutamente todas las deducciones disponibles. ¿Ok? A título personal, existen ciertos tipos de deducciones, que ese es en lo que nos vamos a centrar ahorita. Ahorita lo vamos a repasar a detalle, ¿ok? La segunda manera es ganar dinero o generar ingresos que no sean gravables o imponibles. Ese es el segundo punto en el que nos vamos a basar, y yo les voy a dar un par de estrategias y casos prácticos en lo que esto ocurre. La tercera manera es compensar tus ingresos gravables o imponibles con pérdidas que también lo sean. Esto suena un poco más complejo de lo que es, ocurre mucho en el mundo de las cripto ahorita que están, o lo que tiene que ver con todos los mercados financieros, al igual que las acciones y los bonos. ¿Qué es lo que puedes hacer? Mira, si tú efectivamente estás reportando, vamos a decir, un salario o unos rendimientos o unas inversiones que están positivas, una buena manera de disminuir tu carga es liquidar pérdidas o utilizar pérdidas. Hay una dinámica que es el harvest de acciones, que es, mira, simplemente tú revisas tu cartera de inversión, delimitas esas acciones o esos instrumentos financieros que están en pérdida, los vendes y los liquidas y te permite compensar ciertas pérdidas. Lo mismo puede ocurrir en cualquier tipo de negocio o empresa en la que tú hayas invertido, ¿no? Si esa empresa está reportando de manera negativa y tú tienes una participación ahí, eso te va a generar una pérdida de esa inversión que tú en algún momento hiciste, y perfectamente la puedes estar compensando con cualquier ganancia o con cualquier taxa o income o ingreso imponible que tengas por el otro lado, ¿no? Y la última manera legal de hacerlo es utilizar créditos para disminuir el impuesto a pagar, ¿ok? ¿Qué tipo de créditos puedes utilizar? Ocurre en por lo menos muchas zonas en las que se está buscando impulsar el crecimiento económico, eso conectado con ver dónde registras tu compañía. Muchos de estos, hay estados que tienen para ciertas categorías o ciertos tipos de negocios, tienen créditos fiscales. Entonces, a la hora de tú declarar tu impuesto sobre la renta, te vas a dar cuenta que este estado tiene este beneficio y te van a permitir aplicar esos créditos. ¿Qué otro tipo de créditos existen? Existen
pérdidas que puedes estar arrastrando de un periodo a otro, entre otro tipo de créditos, ¿no? Esas son las maneras legales de disminuir tu carga de impuestos o disminuir el impuesto a pagar, ¿no? Como les dije, en el webinar nos vamos a estar enfocando en las dos más efectivas o las dos que más nos gustan, con las que más nos gusta trabajar a nosotros, que es toda la parte de las deducciones y el dinero o ingreso que puedes recibir que es no gravable o non-taxable. ¿Ok? Las deducciones o los write-offs. ¿Ok? Esto es un término, deducciones y write-offs son sinónimos, ¿no? Pasa es que es bastante común que se maneje la terminología write-offs. Hay dos tipos de deducciones o dos tipos de write-offs. Primero están los personales, en donde parte de lo que se denomina la deducción estándar, solamente por el hecho de presentar tu declaración de impuestos sobre la renta personal, tanto de no residente como de residente, tú ya tienes una deducción estándar, que dependiendo de cuál sea tu estatus puede ir desde 12.000 hasta 25.000 dólares. ¿Cuáles son los tipos de deducciones? ¿Cuáles son los tipos de estatus? Bueno, si eres soltero o si eres head of household o si eres como que cabeza de hogar, si mantienes un hogar, si estás casado y están haciendo el filing juntos, si están casados y hacen el filing o la declaración separado, dependiendo de esos niveles de esos estatus, tus niveles de deducción estándar pueden aumentar o disminuir. Y como les repito, esto no es rocket science, nada más por presentar tu declaración ya tienes acceso o puedes utilizar el beneficio de la deducción estándar. El otro tipo de deducción que existe para las declaraciones personales es la declaración itemizada, ¿ok? Para las declaraciones itemizadas es muy importante y siempre recomendamos que estar asesorados por un profesional, porque las deducciones itemizadas no siempre te pueden jugar a favor, porque todos los años, dependiendo de cuáles sean los incentivos, las deducciones itemizadas, sus límites, gastos elegibles y en algunos casos las condiciones de estas deducciones pueden cambiar. Entonces, algo que puede estar incluido en una deducción itemizada, puede estar con un límite cap o puede tener vamos a decir, como que un threshold o un máximo que puede variar de un año a otro. Como les digo, estos parten de temas de incentivos y de estrategias que maneja el IRS y su estrategia fiscal o los países en general, y es algo que no está en control de los taxpayers. Entonces, si tú piensas ir en esta dirección, es muy importante que te asesores. Nosotros en SmartKeep, yo personalmente puedo asesorarte y normalmente lo que se hace es un cálculo, se revisan cuáles son todos tus gastos itemizados y vemos qué es lo más conveniente, si es ir en la dirección estándar o ir en la dirección itemizada. Y luego la que a nosotros más nos gusta es la de negocios. Ojo, en la de negocios aplican también los ingresos como independientes. Como saben, cualquier SQL, cualquier operación en la que tú estés recibiendo una 1099, esto se transforma en una declaración de negocios, ¿ok? Lo importante de las declaraciones o de las deducciones de negocio es que no tienen límites, ¿ok? No hay un límite. Todo lo que sea atribuido al negocio, siempre y cuando sea razonable, este concepto es súper importante, porque clientes me preguntan, mira Marcos, yo puedo deducir lo que me dé la gana, gastarme, como si tú es 10.000 dólares en ingresos y tengo 100.000 dólares en deducciones, una pérdida de menos 90.000, no necesariamente, ¿ok? Hay dos condiciones establecidas en el Código de Impuestos que siempre tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer un gasto de negocio o hacer un gasto que querramos atribuir al negocio, ¿ok? Como les digo, en primer lugar deben ser razonables. ¿Cómo funciona el principio de razonabilidad? Bueno, parte de la magnitud de las cifras, parte de lo que se denomina o lo que puede ser un precio de mercado. O sea, un ejemplo práctico fácil es como que, mira, tú no puedes deducir, vamos a decir, un gasto de papelería que está 10 veces por encima de lo que es cualquier gasto, el mismo gasto de papelería en otro establecimiento. O sea, hay que asegurarse de que eso cumple con ciertas condiciones y que sea razonable, ¿no? Las otras dos condiciones básicas para los gastos deducibles es que sean ordinarios y necesarios. ¿Qué significa que sean ordinarios? Es que sean comúnmente aceptados dentro de tu categoría o dentro de tu industria, ¿ok? ¿Qué ocurre? Algo que es deducible para un negocio no necesariamente es deducible para otro. Por ejemplo, nos ocurre con muchas empresas de media, de generación de contenido. Hay muchos negocios también digitales en los que, vamos a decir, esa deducción no necesariamente aplique para un negocio totalmente tradicional.
Por poner un ejemplo, vamos a decir un gasto de entretenimiento de un festival. Por ejemplo, sea un festival o una actividad, se pagan unos tickets y se genera contenido ahí. Ese gasto de entretenimiento para una empresa totalmente tradicional, como por ejemplo, no sé, SmartKey, una empresa de servicios financieros, no necesariamente sea deducible. Entonces, siempre es muy importante entender cuáles son los gastos que son comúnmente aceptados en esa industria o en esa categoría y asegurarnos de que cumplen con esas características. Igual o más o menos similares con la parte de que los gastos sean necesarios. ¿A qué se refiere con que sean necesarios? Es que sean útiles y apropiados para tu negocio. ¿Ok? Vamos a decir, volvemos al mismo ejemplo, vamos a decir en SmartKeep, yo no necesariamente puedo deducir mi viaje de vacaciones a las Bahamas porque no tiene nada que ver con mi modelo de negocio. Mientras que en una empresa de generación de contenido digital, un viaje a las Bahamas donde estás generando contenido, unos equipos que compres para la generación de contenido en este tipo de sitios, es algo totalmente deducible. El pago a influenciadores o actores o a terceros e incluso cualquier tema relacionado con entretenimiento, si estás en la industria de entretenimiento, es deducible. Entonces siempre es importante que tomemos en cuenta esos tres aspectos: la razonabilidad, que sean ordinarios y que sean necesarios. ¿Cuáles son los errores más comunes con los gastos deducibles? Yo estuve ahí, vamos a decir, pensándolo y echándole cabeza, y mira, se me vinieron estos tres que son de verdad que los más comunes, los que vemos con mayor frecuencia nosotros en SmartKeep. El primer error es no tomar en cuenta los gastos de organización y los gastos de arranque o los startup costs. ¿Qué ocurre? Normalmente en las etapas iniciales de un negocio no existen las cuentas bancarias del negocio y normalmente los miembros o los accionistas hacen inversiones a título personal que luego no son incluidas en los estados financieros de la compañía. ¿Okay? Nosotros siempre que estamos haciendo un onboarding de clientes nos aseguramos de tomar en cuenta sus gastos de organización o sus gastos de startup. ¿A qué se refieren los gastos de organización? Se refieren a todos los gastos de registro iniciales, constituciones, formaciones, fees estatales, fees federales, trámites de números de identificación de impuestos. Todo eso es deducible e incluso puede ser amortizable. Esto quiere decir que no, juro, lo tienes que atribuir nada más al primer mes de operación, lo puedes ir aprovechando poco a poco, así como la depreciación de un activo. Y por otro lado están los gastos de startup, ¿okay? O los gastos de arranque. Estos pueden ser, mira, reuniones, viajes, espacios en los que se ocurrieron temas de negociación para llevar a cabo el negocio. Todo eso es totalmente deducible. Para nuestros dueños de negocios internacionales que muy probablemente tienen que viajar para hacer gestiones bancarias o tienen que viajar para concretar algún tipo de negocio bueno, que sea de naturaleza un poco más presencial, eso es netamente deducible y lo pueden tomar en cuenta, ¿ok? El segundo error más común es no guardar los recibos de estos gastos y sobre todo no utilizar ningún sistema administrativo o contable para llevar el control de los gastos deducibles, ¿ok? En primer lugar, es importante tomar en cuenta que en el tax code y por temas de cumplimiento, de compliance, cualquier gasto por encima de $25 tiene que estar debidamente respaldado y puede que sea auditable, ¿ok? Entonces es muy importante. Existen ahorita, pues, con herramientas como QuickBooks o como Xero, que son las que utilizamos en SmartKeep. Es un proceso bastante sencillo, ¿no? Ya esto de tener una caja llena de recibos y tener que tomarte una cantidad de tiempo inmensa para procesarlos, eso quedó en el pasado. Ahorita con aplicaciones como QuickBooks o como Xero, una vez ustedes hacen ese gasto con su tarjeta de la empresa, es tan sencillo como que tomar ese recibo, hacerle una foto en la aplicación móvil del sistema administrativo, y eso automáticamente a través de una tecnología que se llama Smart Scan conecta con el software administrativo e incluso no, automáticamente te relaciona el cargo bancario con el recibo, ¿ok? Entonces, ya esa excusa de que, mira, que tengo que sentarme a procesar los recibos, de que tengo una caja llena de recibos, ya eso no es válido, ¿no? Entonces, como les comentaba, muy importante que para temas de compliance y sobre todo para temas de seguimiento, ustedes mantengan
mantengan estos registros, mantengan el respaldo de estos registros y que sobre todo inviertan en un software administrativo que a partir de $20 al mes no solamente les va a facilitar la vida para el manejo de su negocio, para el manejo financiero, para la toma de decisiones, sino que también para todos los temas de compliance. Y créanme que le van a facilitar el trabajo a sus contadores y a sus preparadores de impuestos, ¿ok? Y normalmente esto se traduce en ahorro de dinero. O sea, el momento en el que tú tienes unos controles robustos, en el que todo está bien documentado, todo está bien registrado, no hay deducción que se te vaya a escapar, ¿ok? No hay deducción que se te vaya a escapar y con eso conecto al tercer punto que es un error bastante común y es que se mezclan las cuentas bancarias y tarjetas de crédito personales con las del negocio. Ocurre muchas veces que tanto en la fase inicial como incluso con las tarjetas de crédito, de hecho algo que está permitido solamente con las tarjetas de crédito es que tú puedas utilizar tarjetas de crédito para temas del negocio, ¿no? ¿Cuál es la única condición? Bueno, es que esto sea una tarjeta netamente dedicada a operaciones del negocio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón esto está permitido? Bueno, porque ocurre con los negocios que son recientes o las empresas que son nuevas, no tienen un crédito con los bancos. Entonces, es muy poco probable que tengan una tarjeta al inicio, que un negocio tenga una tarjeta de crédito con un límite que sea útil, porque lo que te pueden entregar es una tarjeta de crédito, un Secure Card, un Safe Card, una tarjeta de crédito prepagada, en la que, bueno, no tiene muchos beneficios ni muchas ventajas en términos crediticios. Entonces, muchos business owners, accionistas o socios dicen, mira, yo tengo un buen crédito, esta tarjeta de crédito o incluso una Amex, una línea de crédito un poco más fuerte, mira, yo la voy a poner a disposición del negocio, se va a utilizar para el negocio, pero lo importante es que sea netamente para uso del negocio, no se mezcle el uso personal con las transacciones del negocio, porque bueno, eso puede traer problemas luego, porque es una línea bastante difícil de dibujar, es un control bastante difícil de mantener. En caso de que ustedes no sean quienes hagan el trabajo, ustedes no buscan que sus contadores o sus profesionales de impuestos, por temas de manejo de información, estén indagando, o tengan que invertir tiempo en procesar o separar las cosas personales de lo que tenga que ver del negocio, ¿no? Entonces, esto es un error garrafal y, miren, es simplemente una manera de perder dinero, de quemar dinero, como les pongo ahí, ¿ok? Entonces, siempre es muy importante, sin importar el tamaño del negocio, que ustedes mantengan estos niveles de control, tengan cuentas exclusivas, que no necesariamente tienen que ser de la empresa, pero que sean cuentas exclusivas para el uso del negocio, que les permita controlar, conciliar, revisar todo lo que esté allá, y en segundo lugar, que inviertan en un sistema administrativo. Digo, ahorita los precios parten desde $15 en adelante con software como Xero, entonces el retorno de inversión es altísimo en este tipo de herramientas. ¿Ok? El segundo punto en el que les comentaba que nos íbamos a enfocar es en los ingresos no gravables. ¿Ok? Entonces, aquí les quise poner los tres ejemplos comunes, situaciones sonadas, situaciones con las que nosotros nos encontramos con muchísima frecuencia. Y como les comentábamos en el anuncio del webinar, la pregunta es, o la estrategia es, si tú logras conectar ingresos no gravables que al mismo tiempo son deducibles para el negocio, esto es una fórmula para el éxito. Quiere decir que es algo que puede ser una espiral sin control en el que me pueda meter en problemas. Sí, siempre y cuando tú te asegures de que cumpla con los principios de razonabilidad, que sean ordinarios y que sean necesarios, estás totalmente cubierto. Entonces siempre es muy importante que te asesores y que estas movidas o estas estrategias siempre las hagas de la mano de un profesional o que estén por lo menos validadas por un profesional en el área. ¿Okay? ¿Cuál es la primera más común? Y es el reembolso de los gastos de transporte por el uso de vehículo personal o el famoso conteo de millas. ¿Ok? ¿Cómo esto se transforma en un ingreso no gravable o un ingreso, vamos a decir, libre de impuestos para un dueño de un negocio? La dinámica es bastante sencilla. Vamos a decir que tú te trasladas, bien sea para el negocio o para operar el negocio. Vamos a decir que es un negocio en el que tú haces labores de venta y mira, haces la visita de clientes. Vamos a decir que tienes un negocio en un negocio de comida en el que tú haces las compras y tienes que transportar los insumos desde tus proveedores
hacia tu negocio, si tú llevas conteo de estas millas las puedes reintegrar en tus pagos de nómina y es dinero totalmente libre de impuestos. El rate por milla está, si no me equivoco, en 0.62 centavos. Es decir, cada milla que tú manejes la multiplicas por 0.62 centavos y no es solamente es deducible como un gasto de transporte para el negocio, sino que en tus pagos de nómina es dinero que vas a recibir libre de impuestos. Este dinero tú no lo tienes que reportar, ¿ok? Entonces es muy importante que si estás utilizando tu vehículo personal para temas del negocio, lleves con todas estas millas y te las reembolses porque van a ser un gasto para el negocio y va a ser dinero libre de impuestos, ¿ok? El segundo ejemplo o caso práctico es el Augusta Rule, ¿no? Este es un caso bien peculiar y famoso en el que ahorita está aprobado en el Código de Impuestos que tú puedes alquilar tu propiedad personal durante un máximo de 14 días al año y esos ingresos que recibas por el alquiler de tu propiedad sean totalmente libres de impuestos. ¿Ok? ¿Por qué existe esta situación? Bueno, esto es algo que viene con un torneo deportivo que es el Masters, en donde muchas personas una vez al año viajan a esta ciudad y la ciudad colapsaba en términos de hospedaje, ¿no? No habían suficiente hospedaje para que los turistas y las personas que estaban asistiendo a este torneo pudiesen disfrutarlo. Entonces se dio el incentivo de que las personas que viven en esta ciudad pueden rentarle su propiedad a turistas, ahorita pues muchísimo más cómodo a través de Airbnb, este tipo de dinámica, y le rentan su propiedad a un turista por un máximo de 14 días y este dinero es totalmente libre de impuestos. ¿Cuál es el siguiente nivel? Es que tú aproveches este beneficio y rentes tu casa a tu negocio o a tu misma empresa, ¿ok? Esto es una operación totalmente legal. La pregunta es, bueno, Marco, ¿por qué le rentaría yo mi casa a la empresa? ¿Dónde cumple esto como un gasto ordinario necesario? Puede ser un espacio de reuniones, puede ser un espacio de producción de contenido. La verdad es que son dinámicas bastante sencillas con las que puedes aprovechar este beneficio, ¿ok? Entonces, el Augusta Rule te permite alquilar una propiedad que esté a título personal, se la rentas a tu negocio por un máximo de 14 días. Es muy importante el punto de precio del mercado. Lo que nosotros siempre hacemos es que hacemos un estudio rápido en Airbnb, dependiendo de dónde esté ubicada la propiedad, vemos por cuánto se está rentando diariamente y se hace esa transacción. Entonces, ese es dinero que los dueños del negocio pueden pasarse, disculpen, a su cuenta personal y es dinero que no tienen que reportar en su declaración de impuestos, ¿ok? Y la tercera estrategia más común es la contratación de tus hijos dentro de la compañía, ¿ok? Si hay ciertas condiciones, ¿dónde está lo razonable de este negocio? Es que, bueno, obviamente el pago que se esté haciendo por los servicios que estén prestando tus hijos y sobre todo dentro de los Estados Unidos es un incentivo general, es algo bastante común que los hijos trabajen, los niños trabajen antes de cumplir la mayoría de edad, bien sea en negocios de sus padres o que trabajen repartiendo periódicos, el famoso stand de limonada. O sea, hay muchas dinámicas en las que se busca que los niños a temprana edad se estén involucrando en temas laborales, pero el beneficio es que en las empresas familiares los puedes emplear directamente. Siempre y cuando el pago no exceda los $12,000 al año, esto es dinero que entra al household o que llega a la casa libre de impuestos y que es deducible para la empresa. ¿Bajo qué condiciones puedes contratar? Bueno, no puedes ser tu representante de ventas, pero sí, y sobre todo ahorita con las dinámicas de marketing digital, es muy común que se haga contenido con los hijos para el negocio, contenido para la empresa, ¿ok? Es algo totalmente permitido, es algo totalmente razonable. Cualquier negocio puede hacer contenido con los hijos, sobre todo la dinámica del negocio familiar es algo que no solamente es atractivo, sino que es bastante reconocido dentro de los Estados Unidos. Entonces, ustedes pueden utilizar esta dinámica, pueden emplear a sus hijos en el negocio y esto es dinero que va a entrar en la casa, que es totalmente libre de impuestos. Es $12,000 por cada uno
por cada uno de tus hijos. Si hay ciertos límites con los que hay que cumplir, como que, bueno, especificar qué tipo de funciones está desempeñando, asegurarnos de que esas funciones que está desempeñando pues sean razonables, sean necesarias, sean un gasto ordinario para el negocio y obviamente que no exceda los $12,000 al año, ¿no? Esas son las tres estrategias más comunes que les tenemos no solamente para el final de año. Si me preguntas, mira Marco, ahorita vamos a decir, si yo quiero aprovechar alguno de estos beneficios, estoy a tiempo. Por supuesto que estás a tiempo, tanto todo lo relacionado con payroll y con nómina. Nosotros en SmartKey hacemos el trabajo de ajustar eso a final de año para con la última declaración de impuestos trimestral puedes aprovechar estos beneficios. El Augusta Rule es un beneficio que no tiene fechas límites. A diferencia de los beneficios de payroll o de reembolsos que se hacen a través de los pagos de nómina, pero sepan que siempre y cuando estén bien asesorados, se asesoren con su profesional de confianza, hay estrategias, hay beneficios que se pueden aprovechar para disminuir su carga de impuestos e incluso en algunos casos llevarla a cero. Y son estrategias totalmente legales que están a la disposición de todos. Solamente asegúrense de que cumplen con los principios de razonabilidad, que sean necesarios, que sean ordinarios, que esté bien documentado de la manera adecuada, preferiblemente en un software administrativo, y que esto esté validado por un profesional de impuestos, ¿no? Nosotros también recibimos muchos casos, porque ahorita es bastante común en influencers que dan consejos, vamos a decir, financieros. Dice, mira, puedes deducir un carro, una camioneta de $150,000 en un año. Sí, hay mecanismos para hacerlo. La pregunta es si esto es razonable para el negocio. El beneficio de la G1, que son simplemente vehículos que por el peso y el valor entran dentro de este límite de depreciación en un año, y es un beneficio para algunas personas, pero en las magnitudes en las que el negocio lo pueda soportar, que sea razonable. Un ejemplo claro es, mira, si tú tienes un negocio que está facturando $300,000 al año, no es razonable que le metas un gasto de vehículo por $150,000 en un periodo de un año. O sea, es totalmente desproporcional a la magnitud del negocio, por lo tanto no es razonable y cabe la posibilidad de que traiga problemas más adelante, ¿ok? Entonces, evitemos cualquier tema relacionado al fraude, vamos a asesorarnos con profesionales, vamos a asegurarnos de que profesionales, nosotros en SmartKey, podemos validar cualquier estrategia, cualquier idea, cualquier beneficio que ustedes quieran aprovechar, pero es importante que, como les comento, que sea razonable, ordinario, necesario y que sobre todo esté documentado de la manera correcta, ¿ok? Ahora vamos a dar el paso a la ronda de preguntas. ¿Ok? Vamos a revisar por acá. Ya no sé si tengo acceso al chat. Ok. Ahora sí, tenemos una preguntita aquí. Vamos a revisar los gastos del dueño de empresa por motivos de representación. ¿Son deducibles? Por supuesto. Los gastos de representación, este es un concepto bastante común en Latinoamérica que ha sido regulado fuertemente dentro de los Estados Unidos, porque muchas veces los gastos de representación se transformaron como en una especie de, vamos a llamar, como de sistema en el que las personas en los negocios se aprovechaban
que era mucho de gastos de representación. Mira, de repente eran las comidas, eran eventos un poco más relacionados a la parte social, etcétera. En Estados Unidos está la regulación de los gastos de representación que se engloban en meals y en entertainment, han sido regulados. Por ejemplo, hasta el año pasado, bueno, mentira, hasta el año antepasado, luego de que empezamos con todo el tema de pandemia, todos los que eran gastos relacionados a comidas o a meals estaban disminuidos a un 50%, o sea, solo 50% del gasto era deducible. Luego, por temas de incentivos, esta deducción se llevó de regreso a un 100%. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, una comida con un cliente, una comida en una negociación, esto que nosotros llamamos gasto de representación, o sea, yo voy en representación del negocio y me reúno con una persona y mira, nos sentamos a comer algo, nos tomamos un café, ahorita es deducible a un 100%. ¿Ok? Vamos a revisar la siguiente pregunta. Ok, la siguiente es, tengo una LLC que comienza el 1 de enero en operaciones de e-commerce. Si quiero iniciar en una actividad aparte relacionada al trading, ¿es mejor sacar otra LLC? Nos pregunta Eduardo. Mira, Eduardo, mi recomendación es que eh, siempre y cuando la proporción de esta operación lo requiera, en la medida de lo posible lo diversifiques, ¿no? Porque, bueno, normalmente ciertas operaciones, bueno, cualquier operación en general de negocios tiene un nivel de riesgo, ¿no? Este nivel de riesgo es una de las razones por las que uno utiliza una empresa y no hace negocios a título personal. Es que, miren, en caso de que yo tenga un problema con un cliente o tenga un problema con una entrega de un producto o un servicio, mi responsabilidad o el velo corporativo está limitado a los activos de la compañía. Si yo tengo algún problema en esa operación de negocios, quiere decir que mis activos personales están protegidos, también con ciertas condiciones, ¿no? Porque no es como que puedes aprovecharte de la gente y salir a estafar gente y pensar que no vas a tener responsabilidad personal. En esos límites, esa responsabilidad, ese límite de responsabilidad al velo corporativo o a los activos del negocio puede romperse. Pero mi recomendación es que si ustedes están en distintas operaciones de rubros que no están para nada relacionados por temas de riesgo y de límites vamos a decir, de limitación del riesgo, en la medida de lo posible ustedes independicen estas entidades. Nosotros muchas veces recomendamos como que, bueno, si hay cierto, vamos a decir, si el presupuesto es limitado al momento en el que estás arrancando un negocio, tú puedes perfectamente tener distintas operaciones, distintas líneas que pueden no estar relacionadas dentro de una misma LLC o dentro de una misma corporación. Mi recomendación es que una vez que esta operación vaya creciendo, tú la independices y la muevas hacia otra entidad, hacia otra estructura para limitar el riesgo de cada una de las operaciones, ¿ok? Y muchas gracias, Eduardo, por esa pregunta, ¿ok? La siguiente, y esta es de Eduardo Fuentes, este es otro Eduardo. Buenas noches, tengo una LLC, no, disculpen, ya esta estaba leyendo la misma. Para sacar la otra LLC, por acá nos pregunta Alejandra, si mi empresa no tuvo actividad, igual recomiendas que se haga una declaración de impuestos. Esto es un tema súper común, súper sonado, y yo siempre digo que es muy delicado. Ahorita existe mucha información online en la que se vende que si tú tienes una empresa que quizás no está operando en los Estados Unidos, entonces no tienes que pagar impuestos. Y hasta un punto estas informaciones en ciertos casos son reales, y puede que sí, puede que cierto tipo de operación, como les hablaba, los ingresos no gravables, puede que no sea gravable territorialmente, pero esto no quita la obligación de reportar. Si algo es muy importante para el IRS y es dentro de la regulación americana, es que usted siempre reporte. Son muy contados los casos y le voy a decir una situación en específico en la que una empresa no tiene la obligación de reportar y son las LLC, un solo miembro, los single members, LLC, los años en los que no tienen operatividad o en los que no reportan actividad, pueden saltarse el anexo de declaración dentro de la declaración personal, porque igual personalmente tienes que estar reportando, ¿no? Entonces mi respuesta es siempre, mira, asesórense,
y sepan a qué límite cumplen. Siempre partan del supuesto de que deben reportar, ya luego si tienen que pagar, no tienen que pagar, eso es otra discusión. Yo siempre hago referencia a nuestros clientes internacionales y a la presentación de una forma que trae muchos problemas, que es la fórmula 5472. La forma 5472 son todas aquellas participaciones directas o indirectas de más del 25%, y les digo, no cometan el error de no presentar esta forma. Nosotros semanalmente nos llegan clientes que por haberse pasado un día en la presentación de esta forma reciben multas y penalidades de entre 2.500 hasta $35.000. Tenemos clientes que llegan en su primer año de operaciones sin haber tenido ventas, llegan con una multa de $25.000. Hay mecanismos que se pueden implementar para el perdón de estas multas. Sí hay remedios para este tipo de situaciones, pero les recomiendo que antes de estar tomando como y atribuyéndose a su situación personal o a la situación de su empresa, información que escuchan online de influencers o en TikTok, en Instagram, antes de ustedes tomarse esto como palabra santa de personas que no están capacitadas para estar dando advice, les recomiendo que se asesoren, porque las multas y las penalidades son muy severas, son muy severas. Entonces, siempre asuman que se debe reportar, y luego el tema del pago es algo que se trabaja al momento de hacer su declaración, de presentar su declaración. José Luis nos pregunta por acá: buenas noches, yo estoy en Venezuela y logré registrar una empresa en Florida en el mes de octubre. El EIN me lo entregaron apenas la semana pasada. 1. ¿Debo prepararme para declarar impuestos? Y 2. Para abrir una cuenta bancaria, ¿debo hacerlo presencialmente en los Estados Unidos o puedo hacerlo de manera online? Ok, debo aclarar que no había iniciado actividad sino hasta enero. Ok, José Luis, acá te voy a dar unos puntos que son importantes analizar en este tipo de casos. Lo primero es entender el tipo de empresa y el estatus con el que te registraste al momento de tramitar tu EIN. Esto va a delimitar si debes presentar una declaración o no. Normalmente la IRS, en la carta de la forma SS4, donde te asigna tu número de identificación de impuestos, te dice cuándo es tu primera obligación. Así que asume que eso es palabra santa. Si te dicen que tu primera obligación vence en abril de 2023, tienes que reportar y enviar una declaración, ¿ok? Como les digo, hay casos muy específicos en los que podrías no tener la obligación sin actividad, pero el límite de la actividad es otra línea muy delgada. Por ejemplo, nosotros asumimos como actividad solamente la apertura de una cuenta bancaria. Cuando tú abres una cuenta bancaria y te cobran el primer mes de comisión bancaria por el uso de la cuenta, ya eso es una actividad para el negocio. De hecho, como conversábamos en el webinar, cualquier costo de organización, cualquier costo de arranque ya representa operaciones para la compañía, y esto es dinero que tú invertiste y que debes aprovechar. Entonces, lo importante es siempre reportar. Eh, entonces, José Luis, de todas maneras, si quieres que conectemos a privado, ahí luego cuando termine el webinar, les vamos a hacer llegar la presentación, vas a tener toda la información de contacto mía y de mi empresa SmartKey, y podemos revisar el caso más a detalle, pero hasta ahora te diría que sí, lo más probable es que tengas que prepararte para reportar, ¿ok? La apertura y la gestión de cuentas bancarias presencial en los Estados Unidos. Esto lo comentamos también en nuestro webinar, ¿qué hacer después de constituir una LLC? Que estaba en nuestro canal de YouTube. Cuando quieran lo pueden ir a revisitar. ¿Qué ocurre? Los procesos de compliance bancarios en la banca comercial estadounidense establecen que debes estar presencialmente en los Estados Unidos para gestionar tu cuenta bancaria. Sin embargo, hay distintos mecanismos que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes. Tenemos clientes que algunos no tienen visa, hacemos ciertas gestiones, incluimos personas que asumen la responsabilidad de la gestión bancaria. Hay distintos mecanismos. Tenemos asociados que trabajan con neobancos o con banca digital o banca para startups. Hay ciertas implicaciones con los clientes venezolanos, ya que es un país sancionado, y en OFAC y la neobanca pues existen ciertas limitaciones, pero quizás si tienes otro pasaporte, una doble nacionalidad, podrías hacer tu trámite para banca digital y empezar a
a trabajar, ¿ok? Entonces, José Luis, sí te recomiendo que te asesores con respecto a este límite de actividad, que revises el tipo de, el estatus de impuesto con el que estás registrado en el IRS y que partas de ahí para saber si es necesario presentar una declaración de impuestos o no. Ok. Eduardo por acá nos pregunta si tengo dos LLC, cada una un solo miembro, como un pass-through entity, ¿se hace una declaración por cada una o es una sola declaración a nivel personal? Eduardo, en estos casos, las LLC de un solo miembro, los pass-through entity, que de hecho no es una estructura que nosotros recomendemos para los dueños de negocios internacionales porque se pueden complicar sobre la marcha. La respuesta es sí, sería una sola declaración personal, si es una declaración de no residente, sería una sola 1040-NR, en donde tendrías distintos anexos por cada una de las empresas o cada uno de los negocios, ¿ok? Sin embargo, es importante que te asesores y que veas si es conveniente utilizar esta estructura, si es mejor irte por la dirección corporativa. En la mayoría de los casos es conveniente. Nosotros recomendamos estatus de corporaciones en este tipo de situaciones. Pero sí, la respuesta aquí corta, en este tipo de situaciones tú presentas una declaración personal y dentro de tu declaración personal, cada operación de negocio o cada entidad tiene un schedule separado, un anexo separado en donde se reportan, como les comentaba, los ingresos, todos los costos, todos los gastos, todas las deducciones y se hace el cálculo final para saber si tienes que pagar impuestos o no, ¿ok? Vamos a ver, ¿alguna otra pregunta por acá? No, Eduardo, gracias a ti por tu pregunta, al igual para José Luis, para Alejandra, la verdad que gracias a todos por sus dudas y sus preguntas. Recuerden que, bueno, si quieren consultar un poco más a detalle, con mucho gusto, en SmartKeep tenemos las consultas en SmartKeep y las llamadas de descubrimiento son totalmente gratis. Nosotros no cobramos por sentarnos a revisar el estatus en el que están sus compañías, en el estatus que están sus impuestos, proponerles una solución y luego de que le hacemos una propuesta, ya nuestros clientes toman la decisión de si avanzan o no, ¿ok? Entonces, si quieren revisar algo más a detalle, nosotros ahorita, no solamente en nuestras redes, It's Marco Money en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook y SmartKeep en todas estas mismas redes. Pueden seguirnos, ahí está nuestra información de contacto. Aquí en la presentación están los números de WhatsApp, está mi número personal y el número de SmartKeep. Y recuerden que todos los asistentes al webinar, nosotros en todas nuestras actividades siempre no solamente les damos acceso al contenido, luego van a recibir esta presentación con los links a nuestro canal de YouTube para que vean, para que revisiten el contenido si quieren revisitar alguna duda o alguna pregunta. Y no se olviden que tienen 15% de descuento en Income Tax personal o corporativo extendido. ¿A qué me refiero con que sea extendido? Es que sean periodos que ya vencieron, ¿ok? Esta oferta no aplica para el próximo tax season, pero si sigan conectados con el contenido, porque bueno, ya para el próximo tax season tendremos otras ofertas, tendremos otras actividades. José Luis, nuestros números de contacto para el WhatsApp en SmartKeep es 786-633-3666, ¿ok? Más uno, si nos escribe internacionalmente, más 1-786-633-3666. De todas maneras, como les comenté, todos los asistentes y los inscritos al webinar los vamos a incluir también en nuestro grupo de WhatsApp de Money Makers. Ahí tienen nuestra información de contacto y les vamos a estar informando de las próximas actividades, ¿ok? Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tercera edición de cierre de año del Marco Money Webinar. No se olviden de seguirnos en todas las plataformas, en todas nuestras redes, revisar nuestro contenido y si tienen algo por ahí atrasado, no duden en contactarnos, de atender eso este mismo año porque tienen 15% de descuento, ¿ok? Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos ya en el mes de enero con nuestras próximas actividades, ¿ok? Seguimos subiendo contenido en red, hay muchísimo contenido disponible en nuestro canal de YouTube del Marco Money Podcast y herramientas educativas, así que si les gustó este webinar,
vayan y visiten el resto de nuestro contenido, que hay muchísimo contenido educativo, y si tienen alguna duda o pregunta, tienen la asesoría 1-a-1 conmigo, Marco Paella, la asesoría de Marco Money, tiene un costo de $99 y es 1 hora y media de asesoría personalizada, ¿ok? Por el lado de los servicios corporativos, servicios para negocios con SmartKeep, las consultas y las propuestas son totalmente gratis, propuestas que se adaptan a sus necesidades, a su presupuesto y siempre a través de herramientas tecnológicas, ¿ok? Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima ocasión.